Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Capítulo 1. El funeral que marcó un nuevo comienzo. Nueva York. Se celebraba un funeral en el cementerio. Richard, vestido de luto negro, observaba inexpresivamente los dos ataúdes. Aunque sus padres estaban dentro. Richard, ¿quieres decirle unas palabras? ¿Tus padres están a punto de ser enterrados?, preguntó con tristeza un hombre de mediana edad que estaba a su lado. Al oír el llamado, Richard meneó la cabeza tranquilamente y permaneció en silencio. Después de todo, no sabía qué decir. No recordaba haber interactuado con los padres de este cuerpo, así que era mejor no decir nada. Así es, Richard era un transmigrador, tenía 18 años este año. Acababa de transmigrar a una situación donde sus padres habían fallecido, dejando una gran herencia. Este debería haber sido el comienzo de disfrutar de la vida. Pero hubo malas noticias. Esto era Marvel. También hubo buenas noticias. Tenía un dedo dorado que le permitía viajar a otros mundos. Malas noticias. Lo opuesto fue DC. ¿Qué demonios? Ninguno de los dos bandos era mucho mejor. La destrucción mundial y la extinción humana podrían ocurrir en cualquier momento. Y no se sabía si estos dos mundos eran el universo principal. Como todos sabían, Marvel y DC tenían innumerables mundos paralelos, lo que también significaba que su precognición era inútil. Solo conocía algo de información secreta. Al pensar en esto, Richard no pudo evitar revelar una mirada de desesperación. El hombre de mediana edad también vio su expresión y su corazón se puso aún más triste. Con la muerte de sus amigos, la mente de su único hijo se vio estimulada, causándole la pérdida de la memoria. De no ser por la buena suerte, se habría convertido en un vegetal. Después de que terminó el funeral, George llamó a Richard. Richard, aunque no lo recuerdes, soy tu tío George y un buen amigo de tus padres. Espero que puedas venir a vivir con nosotros. Tío George, me gustaría estar solo un rato primero. George también vio la cautela en los ojos de Richard, así que sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Si tienes algún problema, llámame. En Nueva York, aún tengo algunas posibilidades. Richard observó cómo el hombre que decía ser su tío se marchaba, bajando poco a poco la guardia. Parecía que no era el tipo de pariente que venía a arrebatarle la herencia. George está aquí. Miró el nombre y el número de teléfono en la tarjeta de presentación que tenía en la mano. Gwen está aquí. ¿No era esa la novia de Spider-Man? ¿O quizás el Spider-Man de este mundo? Después de pensarlo un momento, guardó la tarjeta de presentación y caminó hacia un automóvil de lujo. A un lado se encontraba un mayordomo fuerte, con rostro severo. Joven maestro, ¿a dónde vamos ahora? Mayordomo Cassell, volvamos a la mansión. Sí. Media hora después llegaron a una mansión como nunca antes había visto en su vida anterior. Tras un almuerzo sencillo, corrió a la computadora del estudio. Por suerte, este cuerpo tenía una función de traducción. De lo contrario, no querría aprender desde cero. Hombre de hierro. Nada. Tony Stark. Un denso flujo de información apareció instantáneamente y tardó varios segundos en detenerse. La última noticia fue que Tony Stark había desaparecido y las acciones de Industrias Stark se habían desplomado. ¿Uno está a punto de comenzar? La era de lo extraordinario. Richard suspiró. En el mundo Marvel, Iron Man tenía una importancia especial. Antes de su aparición, todos los seres extraordinarios del mundo mantenían una regla de secretismo. No fue hasta que apareció Iron Man, esta figura notable, que aparecieron todo tipo de monstruos y demonios. Primero, necesito encontrar una manera de aumentar mis habilidades para salvar vidas, de lo contrario sería demasiado vergonzoso morir antes de que Thanos aparezca. Mientras buscaba diversa información en línea, Richard reflexionó sobre las habilidades extraordinarias que la gente común podría obtener en Marvel. Por el momento, no estaba considerando el lado de DC. Estaría bien si aparecía en Metrópolis, pero si aparecía en Gotham, ¿quién sabía cuál sería su destino? Además, desconocía si este dedo dorado tenía tiempo de reutilización, así que solo podía ser un plan B. La nave espacial de la Fundación Vida se estrelló en el este de Malasia. Los ojos de Richard se iluminaron mientras miraba la información en la computadora. Venom, ¿cómo pudo olvidarlo? Superfuerza, supercuración, superpoder de replicación, aunque tenía debilidades ante el ruido y el fuego. Seguía siendo muy poderoso.
En este mundo, mientras no provocara a los peces gordos, podría vivir muy bien. Pero ¿cómo puedo entrar a escondidas? En la película, un reportero podía entrar fácilmente, lo cual era ridículo. ¿Cómo era posible que un laboratorio tan importante tuviera tan pocos guardias? ¿Y qué hay de comprar su entrada con dinero? No todos los huérfanos se llamaban Wayne. Mayordomo Cassell, mayordomo. Joven maestro, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó Cassell abriendo la puerta. ¿Cuánto capital líquido puedo movilizar? Alrededor de 50 millones. ¿Qué carajo? Eso es todo. Richard instintivamente soltó una maldición y, al notar la extraña mirada de Cassell, se aclaró la garganta 2 veces. Cassell, ¿sabes dónde encontrar mercenarios? Sí, joven amo. ¿Necesita irse ya? Cassell no preguntó por qué, pues eso no era asunto del mayordomo. Entonces Renault llevó a Richard a un pequeño pub de madera. El pub se llenó de un aroma de viejo. Bajo las tenues luces, varias personas sentadas o de pie exudaban un aura peligrosa. En cuanto Richard entró al pub, sintió que innumerables miradas se posaban sobre él. Frunció el ceño ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. Butler Cassell lo siguió de cerca, observando atentamente su entorno. Joven maestro, la mayoría de los presentes son mercenarios. Sus personalidades varían y sus acciones son impredecibles. Debe tener cuidado, susurró Remus a modo de recordatorio. Richard asintió, recorriendo con la mirada el pub. Justo entonces, un hombre corpulento con barba poblada se acercó. Frank, ¿por qué no eres mayordomo en la ciudad? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres volver a tu antigua profesión? Jason, ya no trabajo en eso. Hoy estoy aquí para acompañar a mi joven amo. Aunque Richard sentía curiosidad por la identidad pasada de su mayordomo, tenía asuntos serios que atender ahora. Mirando a Jason, Richard dijo: Hola, necesito algunos mercenarios. Ni siquiera eres un adulto todavía, dijo Jason tirando de la comisura de su boca. ¿Eso afecta mi capacidad para encontrar mercenarios? Replicó Richard. Jajaja, solo por Frank. Jason soltó una carcajada, señalando a la gente sentada bebiendo en el bar. Son los mercenarios que buscas. Si puedes convencerlos, no hay problema. Gracias. Richard le agradeció cortésmente. La expresión de Jason era un poco extraña. Era la primera vez que alguien le daba las gracias, y además era un joven maestro de la ciudad. Bastardos, aquí no se puede pelear, ¿entiendes? Al oír esto, Richard le hizo un gesto cortés a Jason. Jason, ligeramente sonrojado, se sirvió una copa y le preguntó a Cassell, que estaba a su lado. ¿Dónde encontraste a este joven amo? No se parece en nada a esos sinvergüenzas de la ciudad. Fue un regalo del cielo. Cassell sonrió levemente, con una mano en la espalda baja y la mirada fija en Richard. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Taberna de espadas. La taberna era bastante grande, con más de 100 personas, ruidosa y caótica. La tenue luz amarilla parpadeaba, alargando y acortando las sombras de la gente. Algunos bebían, entre el tintineo de las copas y los tragos de licor. Otros jugaban, con gritos de entusiasmo que subían y bajaban. Otros jugaban a las cartas, con maldiciones y risas incesantes. Toda la taberna estaba llena de humo y un fuerte olor a alcohol, parecía un lugar para holgazanes. Ante la mirada escrutadora de Richard, algunas personas simplemente lo ignoraron, mientras que otras fueron menos educadas. Niño, date prisa y vete a casa, este no es lugar para jugar a las casitas. Pequeña, ¿quieres elegirme? Te regalaré una noche maravillosa. Richard ignoró estas voces y simplemente se movió en silencio entre la multitud, eligiendo su objetivo. No podía discernir la fuerza o el aura de nadie, por lo que solo podía hacer una evaluación aproximada basándose en sus armas y equipos. Hasta que vio una figura que portaba 2 espadas, caminó lentamente hacia él, mirando su hermoso pero algo desinhibido rostro. La persona estaba jugando a las cartas, rodeada de un círculo de gente, con ruido constante. Ignoró por completo a Richard y se concentró en las cartas que tenía en la mano. Deadpool. O mejor dicho, Wade Wilson, el mercenario que aún no se había convertido en Deadpool. Richard sonrió, sin esperar encontrarse con su ídolo, el pequeño bribón. Envidió la actitud libre y desinhibida de Wade de su vida anterior. Sin molestarlo, Richard permaneció en silencio a un lado, observándolo jugar a las cartas. Joder, he vuelto a perder esta mano. Wade, furioso, azotó las cartas sobre la mesa. Habla menos, Wade, paga rápido. La persona que estaba frente a él extendió la mano.
Wade, enojado, sacó un puñado de monedas sueltas. Era su último dinero. Hola, Wade, ¿puedo molestarte un momento? Preguntó Richard suavemente. Bueno, chico, como no has molestado al abuelo Wade hace un momento, te doy un minuto. Si es para jugar a las casitas contigo, te rapo la cabeza. Wade decía muchas groserías. Aunque aún no se había convertido en Deadpool, su hábito de balbucear era exactamente el mismo. Llévame a un laboratorio. Richard fue directo al grano. ¿Y luego qué? Te llevaría a robar un suero misterioso de dentro, te lo beberías y te convertirías en un héroe. Chico, lee menos cómics. Rió Wade con sarcasmo. Ja, y toda la taberna estalló en carcajadas. $1.000.000. Richard levantó un dedo. Su voz no era muy fuerte, pero llegó claramente a oídos de todos. Jadear y toda la taberna quedó inmediatamente en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Richard observó con calma las reacciones de todos. Puedo pagar la mitad del depósito primero. PFFT. El dueño de la taberna, Jason, escupió el licor que tenía en la boca, lo que formó una niebla bajo la luz. ¿Sabe este niño cuánto es 1.000.000? Matar a alguien solo cuesta decenas de miles. Cassell suspiró. No he tenido tiempo de explicarle esto al joven maestro. Richard miró al inexpresivo Wade. ¿No estás de acuerdo? Entonces yo, antes de que pudiera terminar de hablar, Wade se abalanzó y agarró el dedo levantado. No hay problema, jefe, y mucho menos infiltrarse en un laboratorio, incluso matar a alguien no es problema. Entonces estás de acuerdo. Richard sonrió levemente. Así es, jefe, entonces ¿cuándo se acreditará la mitad del depósito? Cassell. Wade miró con regocijo el mensaje de texto que confirmaba que el $1.000.000 estadounidenses se había acreditado en su teléfono. Con eso, él y Vanessa podrían divertirse cómodamente durante 2 años, e incluso podría conseguir equipo nuevo. La gente a su alrededor miraba a Wade con envidia. Ganar $1.000.000 solo jugando a las casitas con un niño, nunca habían oído hablar de semejante trabajo. Ah, cierto, jefe, ¿qué estaba a punto de decir? Nada, solo que si no estás de acuerdo, te añadiría otros 500.000. La sonrisa de Wade se le congeló en la cara. Por primera vez, detestó su rápida reacción. Si hubiera sido un poco más lento, habrían sido otros 500.000. Al volver en sí, Wade descubrió que Richard seguía buscando gente y mirando a su alrededor. Esta vez, cada mercenario observado mostró sus músculos y armas, ya que ganar dinero no era vergonzoso. Jefe, ¿sigue buscando a alguien para jugar, no, para infiltrarse en el laboratorio? Sí, tú eres el atacante principal y todavía necesito algunas personas para proteger mi seguridad. Wade se dio cuenta de que este pequeño jefe parecía serio y, después de pensarlo un momento, dijo. Jefe, conozco a alguien. Perdí una pelea con él. No debería tener problemas para protegerte. Oh, ¿dónde está? Llévame a verlo. Los ojos de Richard se iluminaron. Quería ver a alguien a quien Wade describió como muy fuerte. Pero es un mutante, jefe, si no le importa. Descubrió que el otro era un mutante durante la pelea. Un puñetazo en la barbilla le pareció acero. Si no hubiera tenido un guantelete, se le habrían roto los huesos de la mano. Mientras sean lo suficientemente fuertes, no me importa, dijo Richard sin dudarlo. Richard, guiado por Wade, llegó a una mesa donde un hombre corpulento estaba bebiendo whisky como si fuera agua. Logan, ¿sigues bebiendo? Tengo trabajo aquí, ¿quieres unirte? Tosi. Wade le dio una palmada en la espalda al hombre corpulento y la otra parte se atragantó directamente con un trago de alcohol. El hombre corpulento giró la cabeza, revelando unos ojos salvajes. Si vuelves a poner tu mano en mi trasero, te haré pedazos. No puedo evitarlo, tienes el trasero demasiado firme. Encontré un trabajo importante y te recomendé específicamente al jefe. Wolverine, Logan, ¿por qué estaba aquí y cómo conoció a Wade? Según la cronología, Wade debería haber sido asesinado por Logan. ¿Este es tu jefe, jugando a las casitas con un niño pequeño? Logan miró a Richard y dijo con desdén. Había oído la conversación en la taberna antes. No digas eso, este jefe parece serio, dijo Wade rápidamente. Piérdete, no me hagas golpearte. Logan levantó el puño. Oh. ¿Quieres extender tus garras? Te las cortaré. Wade desenvainó lentamente 2 espadas, burlándose de él. Logan también extendió lentamente sus garras de adamantium, dejando solo a la vista una punta afilada. Richard habló de repente. Wade, para. Wolverine, Logan, ¿podemos hablar? Wolverine, qué título tan genial, pero no te queda bien.
Wade guardó sus armas obedientemente, pero su boca seguía sin cerrarse. Logan entrecerró los ojos. Ese título estaba en su placa de identificación. ¿Me conoces? 1.000.000, más la información que conozco, ayúdame con un favor. Richard expuso sus condiciones. ¿Cómo sé que no me mientes? Logan miró a Richard con sospecha. Eso es cierto. Richard pensó por un momento y dijo. El metal en tu cuerpo es adamantium, indestructible. Tienes una placa de identificación en el pecho. ¿Cuándo nos vamos? Dijo Logan directamente. Ahora, Cassell, prepárame un coche. Cassell dijo con cierta preocupación. No hay problema, joven maestro, realmente no necesita que vaya con usted. No te preocupes, es sencillo. Son suficientes. Cassell, ayúdame a preparar leche con chocolate. Sí. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3. La primera operación dentro de un vehículo todoterreno, estaban sentados tres excéntricos, vestidos tan elegantemente que eran irreconocibles. Jefe, realmente necesitamos vestirnos así. Wade se tiró de la máscara. Era junio, después de todo. Vamos a robar algo. Si no te vistes así, ¿quieres problemas después? Richard comió un trozo de chocolate y soltó un eructo de satisfacción. Los envoltorios de chocolate a su lado ya se habían amontonado formando una pequeña montaña. Jefe, ¿qué estamos robando que vale tanto dinero para usted? La Fundación Vida encontró un simbionte alienígena del espacio exterior. Puede otorgarle a su huésped un poder inmenso y poderosas habilidades de autocuración. Debo tenerlo. Richard no ocultó nada. Sabía que de lo contrario estos dos no darían todo su esfuerzo. Tan bueno. Si no pagaras, jefe, yo también querría uno, bromeó Wade, sabiendo que era difícil encontrar un jefe tan generoso. Puedes, hay más de un simbionte dentro, pero cada uno tiene su propia conciencia y deseos. Si no puedes reprimirlos, te controlarán. Pues olvídalo. No quiero a nadie más cuando me acuesto con Vanessa. Pero, jefe, ¿no te preocupa que te controlen? Por eso vine con ustedes dos para elegir uno con el que sea fácil llevarse bien. Logan, que conducía delante, miró el TNT en el asiento del copiloto. Chico, seguro que tienes otros motivos, ¿verdad? Sí, hay un simbionte dentro que anhela gobernar el mundo. Es demasiado peligroso. Hay que eliminarlo. Richard pensó en Carnage, el simbionte más poderoso. Si lograba traer los simbiontes de un planeta a la Tierra, ¿qué quedaría por hacer? Incluso si el simbionte que mencionaste puede otorgarle al huésped un gran poder, solo hay unos pocos. Es imposible. ¿Qué pasaría si hubiera millones? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Logan frenó a fondo y se detuvo en medio de la carretera. Logan y Wade miraron a Richard. ¿Hablas en serio? Esto es demasiado emocionante. Richard los miró con seriedad y asintió. Los simbiontes fueron traídos del espacio exterior por la Fundación Vida. Vienen de un planeta. Entiendo. Logan pisó el acelerador, ya no tan lentamente como antes. Yo, jefe, esta vez también vamos a salvar el mundo. ¿Podrías decir eso? Con Logan conduciendo a todo gas, finalmente llegaron a una base experimental en medio de la noche. Eso es todo. Wade, Logan, depende de ustedes. Richard miró a los dos. No hay problema, jefe. Niño, no te alejes demasiado de mí. Wade y Logan salieron rápidamente del coche. Se movieron como sombras hacia la entrada de la base experimental. Richard lo siguió nerviosamente, agarrando firmemente una pistola en su mano, aunque sabía que podría no ser de mucha utilidad en un momento crítico. Wade se movió ágilmente a través de las sombras y rápidamente encontró la posición de un guardia, sacando un cuchillo corto y clavándoselo en el corazón desde atrás. El guardia intentó pedir ayuda, pero la sangre le obstruyó la tráquea y pronto dejó de respirar. Wade incluso lo apoyó contra la pared, pensativo, para que pareciera que se estaba quedando dormido. A lo largo del camino, Wade abrió el camino, evitando varias cámaras y lidiando con los guardias sin llamar la atención. ¡Qué impresionante! Los ojos de Richard brillaron repetidamente ante tales fluidas habilidades de asesinato. Pronto llegaron a un laboratorio. Wade miró la cerradura con contraseña que tenía delante y sintió que le iba a doler la cabeza. Huella dactilar, contraseña y doble verificación. Un poco problemático. Logan apartó a Wade, extendió las garras, las arañó 2 veces contra la puerta de acero y luego le dio una patada. Apareció un hueco triangular. Gracias, Logan. A Richard no le importó en absoluto y se abrió paso inmediatamente.
Oye, amigo, ¿vendes tus garras? Te ofrezco $10.000 por garra. Quiero hacer 2 cuchillos de acero. A menos que te cosa la boca, lo consideraré. Imposible. ¿Sabes cuánta alegría le da mi boca a Vanessa? Si desapareciera, cállate, Wade. Mientras los dos discutían detrás de él, Richard también encontró a los simbiontes. Todo el laboratorio contenía 4 contenedores, cada uno de ellos conteniendo simbiontes de distintos colores. Pero los demás permanecieron quietos dentro, inmóviles, solo el negro estaba lleno de vitalidad. Se acercó al negro, disparó y destrozó el contenedor exterior y vio cómo Venom salía arrastrándose. Vamos. Venom, a partir de ahora somos uno. Richard extendió su mano, dejando que el veneno invadiera su cuerpo. Que Venom sea el más débil de la raza simbionte es solo un rumor. En Venom vs. Carnage, se añadió que Venom pertenece a la generación 998 de la raza simbionte. En el cómic Venom Lethal Guardian, varios simbiontes separados de Venom no pudieron suprimirlo incluso cuando atacaron juntos. El texto original de la película afirma que Venom es un perdedor en el planeta simbionte, pero perdedor significa literalmente un fracaso y no tiene nada que ver con la potencia de combate. Como miembro de la vanguardia de Carnage, no estaría en absoluto cualificado para acompañarlo en misiones si su potencia de combate fuera insuficiente. Richard se palpó el cuerpo y no sintió ninguna molestia. Parecía que la gran cantidad de chocolate que había consumido antes le había hecho efecto. Jefe, ¿está bien? Wade preguntó preocupado, o mejor dicho, estaba preocupado por sus $500.000. Estoy bien, deberíamos irnos. Richard colocó el TNT en el contenedor del simbionte plateado, temiendo que no fuera suficiente para matarlo. Vamos. Los 3 regresaron por donde vinieron. Los 3 subieron al coche y se alejaron un buen rato. Richard presionó el botón. Se oyó una explosión y Richard miró hacia la base. Una columna de humo negro se elevó hacia el cielo. Él tenía el veneno, Carnage fue asesinado y se fueron con éxito, pero ¿por qué se sintió extraño, como un sueño? ¿Un sueño? Estallido, Lugie sacó su pistola y le disparó a Logan, que conducía delante. Jefe, ¿está loco? ¿Por qué mató a Logan? Wade miró a Richard con incredulidad. Como era de esperar, es falso. Richard miró a Wolverine, inmóvil, desplomado sobre el volante, y luego apuntó con el arma a Wade. Lo siento, Wade, mi ídolo. Estallido, Wade tenía un agujero en la frente y se desplomó débilmente en el asiento. Richard se sentó en el auto aún en movimiento, mirando fijamente el arma que tenía en la mano, luego sonrió levemente. No es que no haya muerto antes. Apuesto a que Venom está realmente dentro de mí. Estallido, ¿no estoy muerto? Richard giró la cabeza y se encontró con un par de ojos grandes y pálidos. Con tu fuerza mental, morir en este mundo realmente significa la muerte. La cabeza de Venom se extendió desde detrás de Richard, bloqueando la bala. Porque sentí que la sensación de que entrabas en mi cuerpo no era una ilusión, Richard bajó su pistola. ¿Tan seguro estás de que te salvaré? Sabes, tu muerte mental no afectaría a tu cuerpo físico. Al contrario, tu cuerpo estaría completamente controlado por mí. Venom abrió sus fauces llenas de colmillos y de color rojo sangre, y su larga lengua lamió el rostro de Richard, como si fuera a morderle la cabeza al siguiente segundo. Porque ambos nos sentimos solos en este mundo. Tú eres una anomalía entre la raza simbionte, y yo soy un vagabundo de otro mundo. Somos almas gemelas. Dentro de la especie simbiontes, se supone que son seres fríos, eficientes y absolutamente obedientes, pero Venom tiene sus propios pensamientos y emociones, e incluso puede desarrollar complejos enredos emocionales y conflictos ideológicos con su anfitrión. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Veneno solo por lo que llamas una película en tu cabeza, tú, deja de lamer, sabes que soy un maniático de la limpieza. Richard apartó de un manotazo la lengua que le lamía la cara. Ah, lo siento, no. Impact se disculpó instintivamente, luego reaccionó y vio los ojos de Richard llenos de risa. Te atreviste a engañarme. Ah, me hace cosquillas, me equivoqué. Richard rápidamente pidió clemencia, lo que hizo que Impact lo dejara ir. Uno como era de esperar, incluso con recuerdos previos, la personalidad de un simbionte estaría influenciada por su anfitrión actual. Así que ambos pudieron empezar a discutir tan pronto como se conocieron, sin ningún distanciamiento. Impact, ¿puedes sacarme? Uno imposible. Prepararé consolas de juegos, chocolate y te llevaré de viaje a ver paisajes, por favor, ayúdame.
Está bien, viendo tu total sinceridad. El impacto regresó al cuerpo de Richard, y Richard solo sintió que su visión se oscurecía. Sumergido en la oscuridad. El primer sentido que se recuperó fue el oído. Se oyeron densos disparos. Maldita sea, ¿cuándo despertará este niño? Si no despierta pronto, nos quedaremos aquí atrapados. No lo sé. No esperaba que hubiera un mutante aquí también. Si no fuera porque el joven jefe me llamó su ídolo hace un momento, ya lo habría dejado, joder. Wade, tú vigílalo, veré si puedo abrirme paso. Está bien, te lo dejo a ti. Entonces se escuchó el rugido de Logan y el sonido de cuchillas cortando carne. Wade, estás herido. Richard abrió los ojos y lo primero que vio fue la herida en el hombro de Wade. Joven jefe, por fin has despertado. Esto es una lesión laboral, debes pagar mis gastos médicos. Los gastos médicos en Nueva York comienzan en Q. Richard se levantó y miró a su alrededor. Todavía estaba en el laboratorio, y el TNT seguía adherido a los contenedores. Wade, explícanos la situación actual. Bueno, el jefe se desmayó en cuanto salió. La Fundación Vida contrató a 3 mutantes como guardias de seguridad, y también hay un grupo de personal de seguridad con rifles. Si no les preocupara que detonáramos las bombas, ya estaríamos muertos. Ay, Logan probablemente no muera. Wade sacudió el cuchillo de acero destrozado que tenía en la mano. Si no fuera por esos 3 mutantes, podría haberlos matado a todos él solo con sus habilidades. En ese momento, Logan también voló, estrellándose contra la pared, su cuerpo cubierto de densos agujeros de bala, que comenzaron a sanar rápidamente, sus músculos expulsando todas las balas. Niño, finalmente estás despierto. Milímetros, gracias por no dejarme atrás. Richard estaba un poco conmovido. Dejando a un lado a Wade, con la habilidad de Logan, si quería irse, pocos podrían detenerlo. Después de todo, jefe, me llamaste tu ídolo. HMPH, chico, acepté un encargo. ¿No dijiste que fusionarte con ese simbionte te daría un gran poder? Logan resopló. Había otra razón por la que no se iba. Este chico era muy misterioso y sabía un montón de cosas. Decía que el simbionte tenía un gran poder, y si era cierto, este pequeño problema no era para tanto. ¿Puedes ayudarme, Impact? Al segundo siguiente, sustancias negras y viscosas atravesaron su ropa y se combinaron rápidamente fuera de su cuerpo formando un feroz monstruo negro con dientes afilados y una lengua saliente. Mírame matarlos. El impacto se precipitó directamente, y de inmediato sufrió un bautismo de innumerables balas. Un hombre punk con agujeros en ambas manos se sobresaltó por la repentina aparición del gran monstruo y disparó una onda de Impact contra Impact. Golpeó el cuerpo de Impact, creando una onda, pero ni siquiera rompió su defensa. ¿Me estás haciendo cosquillas? Impact ignoró las balas y, a través de la conciencia de Richard, decidió lidiar primero con los mutantes. Se agachó ligeramente y al segundo siguiente, como un rayo negro, se abalanzó sobre el punk, abriendo un puño del tamaño de una cacerola. Estallido, como si hubiera golpeado una pelota de béisbol, el puño se estrelló contra el pecho del punk, convirtiendo todo su cuerpo en una forma, golpeando a los guardias de seguridad detrás de él hasta que golpeó la pared detrás de él y se detuvo. El primero. Impact ya no miraba al maldito punk, sino que fijaba su mirada en un hombre corpulento cuyo cuerpo entero brillaba con un brillo metálico. Mi nombre es Tieling y mi cuerpo es indestructible. Al sentir la fría mirada de Impact, el corpulento hombre sintió un escalofrío, pero se obligó a calmarse. Tras un escalofrío, rugió con fuerza, intentando animarse con sus gritos, y luego dio un paso adelante y cargó contra Impact. ¿De verdad? Entonces tendré que intentarlo. Impact se burló y su figura brilló, también acercándose al hombre corpulento. Ambos eran extremadamente rápidos, acercándose como un rayo. Polla, justo cuando ambos estaban a punto de hacer contacto, un golpe sordo resonó, como una campana enorme, ensordecedor. El puño de Impact se estrelló con fuerza contra el rostro de Tieling, y el tiempo pareció detenerse en ese instante. El cuerpo de Tieling se quedó rígido de repente. Sus 2 ojos se abrieron de golpe y un chorro de sangre brotó de sus cuencas. Al mismo tiempo, un líquido blanco empezó a fluir de sus oídos. Con este único golpe, el cerebro de Tieling fue destrozado directamente y quedó hecho pulpa, perdiendo por completo todos los signos de vida. Así que es solo la superficie del cuerpo la que se endureció, mientras que los órganos internos todavía son carne y sangre frágiles. Impact miró a Tieling tendido en el suelo. Toda la escena quedó en silencio, los disparos cesaron, mirando fijamente al monstruo frente a ellos.
¿Cuánto al mes? ¿Qué vidas estás arriesgando? Correr. Déjame intentar este movimiento. Impact observó a la gente que huía dispersa y decidió no perseguirlos. Levantó los puños y los estrelló con fuerza contra el suelo, hundiéndolos profundamente. Miríadas de zarcillos, fin de todo. Uno con el rugido de Impact, decenas de zarcillos negros surgieron del subsuelo. Estos zarcillos, flexibles como serpientes venenosas, se extendían rápidamente y atravesaban a todo guardia de seguridad que intentaba escapar. Los tentáculos eran extremadamente rápidos, lo que hacía imposible esquivarlos. Penetraron sin piedad los cuerpos de los guardias de seguridad, causándoles daños fatales. Toda la escena se volvió inusualmente silenciosa, y solo los zarcillos aún se retorcían, como si estuvieran celebrando su victoria. E Impact seguía allí, como una montaña inquebrantable, exudando una aura aterradora. La mirada de Impact cayó sobre una figura que yacía en el suelo. Este es el ilusionista. ¿Qué le pasó? La cara de Impact se abrió, revelando el rostro de Richard. Asesinado por mí en el mundo mental, convertido en vegetal. La voz de Impact salió de su mente. De hecho, Impact, eres incluso más poderoso de lo que imaginaba. Sin embargo, Impact, ¿no te comes a esta gente? Preguntó Richard con cierta vacilación. Cuando eligió Impact, había considerado el tema del canibalismo. No te gusta, ¿verdad? En fin, el chocolate también repone energía. Gracias, elegirte fue la decisión más correcta de mi vida. De nada. Al escuchar que la conmoción exterior había terminado, Wade y Wolverine salieron, mirando al robusto Impact y los cadáveres en el suelo. Hola jefe, ¿está bien? Richard también volvió a su apariencia original, enfrentándose a los dos. Vamos. Los tres salieron de la base y subieron al coche. Richard finalmente respiró aliviado. Los acontecimientos de hoy eran demasiado estimulantes para él. Después de recorrer cierta distancia, presionó un botón. Se oyó una enorme explosión y una nube de hongo apareció tras ellos. Esta vez era real. Oh, jefe, misión cumplida. ¿Puedes hacer el pago final? Wade, en el asiento del copiloto, se quitó la máscara, pensando en sus 500.000. Wade, déjame curar tu herida primero. Richard colocó su mano sobre el hombro de Wade y un tejido negro impregnó su cuerpo, reparando su herida. Oh, silbido, más despacio, jefe. Wade sintió una picazón en la herida y después de separarse, movió el hombro. Genial, como nuevo, te ahorra muchos gastos médicos. Jefe, si abrieras una tienda, seguro que sería un éxito. Richard e Impact se estaban comunicando. Este tipo ya tiene cáncer. ¿Tienes alguna forma de curarlo? No puedo hacerlo. Entiendo. ¿Deadpool es inevitable? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. El reclutamiento del $1.000.000. Richard no dijo nada, sacó su teléfono en silencio e hizo una llamada. Cassell, ya terminé mi negocio. Volveré a la taberna en unas 2 horas. Haz el pago final y añade otros 500.000. Estoy seguro. Después de que Richard colgó, Wade aplaudió con entusiasmo y su rostro rebosaba de alegría incontrolable. El jefe es generoso. Logan, mira el trabajo enorme que te traje. Invítame a una copa cuando volvamos al bar más tarde. No hay problema, yo también tomaré una buena copa. Logan tampoco pudo evitar alegrarse. Era la primera vez que tenía tanto dinero. Los tres avanzaron a toda velocidad y llegaron a la taberna en 1 hora y media. El mayordomo Cassell esperaba en la entrada de la taberna, haciendo una ligera reverencia. Joven maestro, estás de vuelta. Cassell, encuéntranos una habitación privada. Los tres llegaron a una sala privada. Logan, con generosidad, pidió varias bebidas, destapó una botella de whisky y se la bebió de un trago, con el licor goteando por la comisura de la boca. Niño, estoy listo. Habla. Richard tenía un vaso de leche con chocolate delante. Echó la cabeza hacia atrás y se lo bebió también. Este sabor es bueno, me gusta. James, ese es tu verdadero nombre. Logan es como lo cambiaste después. James. Logan frunció el ceño ligeramente. Aunque no lo había oído antes, le sonaba. Desde su nombre, hasta participar en la guerra, dientes de sable, zorro plateado, e incluso casarse en el arma 10º final. Así que mi pérdida de memoria fue causada por un coronel Striker. Logan miró a Richard con determinación, sin dudar de la información que le había proporcionado. Contenía demasiada información. Podía comprobar su autenticidad. Logan, eres demasiado miserable, con todo ese tormento y esas luchas fraternales.
Pero el nombre Striker me suena. Ah, sí, hace unos años, un coronel me invitó a unirme a un equipo, pero en ese momento, estaba en medio de una relación apasionada con Vanessa y no podía irme. Wade miró a Logan con simpatía, chocó sus vasos con él y recordó, mientras hablaba, una mirada de comprensión en su rostro. Richard estaba pensativo. Esa era la razón por la que ambos no se habían conocido. ¿Cómo puedo encontrar a Striker? Logan aplastó con entusiasmo la botella de vino, sus ojos se llenaron de una intensa intención de matar y sus dientes rechinaron ruidosamente. Logan, me sobreestimas. Aunque sé algunas cosas, no te oculto información ni soy omnisciente. Al ver a Logan bajar la cabeza con decepción, Richard pensó por un momento y dijo. Sin embargo, su objetivo es eliminar a todos los mutantes. Puedes ir a la escuela Javier para jóvenes talentosos. Fue fundada por el profesor Décimo. Puedes esperar allí. ¿Profesor Décimo? Richard asintió y dijo con seriedad. Actualmente, hay dos facciones de mutantes. Los pacifistas y los belicistas. El profesor Décimo es el líder de los pacifistas. No te recomiendo que te unas a los belicistas. ¿Por qué? Preguntó Logan. El líder de los belicistas es Magneto. Él puede controlar el metal. Logan no dijo nada y se bebió otra botella de whisky. Jefe, ¿tiene alguna información que pueda hacerme ganar mucho dinero? Wade encontró a este jefe muy misterioso, conocía muchas piezas secretas de información, incluso los planes de los militares eran claros para él, como si los hubiera experimentado de primera mano. ¿Cuánto dinero puedes conseguir ahora? Incluyendo lo que me acaba de dar, jefe, son unos 2 millones de dólares. ¿Ese pequeño? El rostro de Wade se ensombreció. Viviendo en Nueva York, donde cada centímetro de tierra es precioso, ya era muy bueno poder ahorrar 500.000. Simplemente compre acciones de Industrias Stark. Compre tantas como pueda. Jefe, ¿quiere decir que Stark no está muerto? Ciertamente conocía a Tony Stark. De hecho, muy pocas personas en todo el mundo no lo conocían. Ya fuera por su cerebro genial o por su estilo de vida decadente, todos lo envidiaban. No es tan fácil morir. Claro, solo lo sugiero. Tú decides si lo escuchas o no, dijo Richard ambiguamente mientras bebía su leche con chocolate. Jefe, siempre he confiado en usted. Wade inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a llamar al centro de valores. Incluso Logan, que estaba a su lado, seguía mirándolo, pensando si compraría algo también. Richard miró la expresión emocionada de Wade y pensó por un momento, decidiendo no mencionar el cáncer. La información anterior podría explicarse como tener canales de inteligencia especiales, pero si hablara de eso, sería precognición. Sin embargo, Richard recordó que en los cómics, Deadpool era el segundo anfitrión de Venom, y también fue debido a su influencia que Venom luego se volvió malvado y caótico. Entonces se preguntó en su mente. Venom, ¿cuántos anfitriones tuviste antes de mí? Ninguno, eres el primer anfitrión. Aunque tienes muchos orígenes en mente, antes de esto, siempre estuve en el planeta simbionte. ¿Qué pasa? Eso es realmente genial. ¿Qué pasa? Venom estaba un poco confundido. Soy tu primer anfitrión, lo que significa que aún no has sido contaminado. Richard tomó un sorbo de leche con chocolate. Esto también significaba que, según él, Venom sería más fácil de moldear. ¿No contaminada? ¿De verdad te atreves a decir eso? ¿Te crees muy limpia y pura? Hermana demonio, dama de 2,5 metros, cielo color otoño, a ti, chico, le gustan mucho las mujeres mayores. El tono de Venom estaba lleno de sarcasmo. PFFT, tos, tos, tos. Escupió un trago de leche y Richard tosió repetidamente. No esperaba que estos recuerdos fueran desenterrados. Wade y Logan estaban teniendo un concurso de beber y, inesperadamente, les rociaron la cara con alcohol. Jefe. Niño. Richard miró sus dos caras oscuras y sonrió avergonzado. Perdón, estaba hablando con Venom hace un momento. Es un poco travieso. Esta ronda de bebidas corre por mi cuenta. Luego Wade y Logan continuaron con su concurso de beber. Incluso puede culparme a mí, pero es cierto. Soy una criatura alienígena, por no mencionar, basta, simplemente di lo que quieres directamente. Richard se cubrió la cara. Aprendió ese tono sarcástico tan rápido. Ir a un lugar, encontrar algo. La voz de Venom sonaba un poco confusa. Desde que salió del laboratorio, parecía que algo a lo lejos lo llamaba. ¿Dónde? ¿Qué cosa? Richard estaba un poco solemne. Era otro asunto ajeno a la trama, lo que lo inquietaba. No lo sé, pero es algo muy importante. ¿Así que no sabes nada?
Al menos sabes la dirección, ¿no? Después de pedirle al dueño de la taberna un mapa del mundo, siguió la dirección que Venom conocía y finalmente se detuvo en un lugar. ¿Es esto todo? ¿Debería ser? Venom tampoco estaba seguro. Solo sabía la dirección. Richard se quedó mirando fijamente el lugar. El desierto del Sahara, donde secuestraron a Iron Man. ¡Qué coincidencia! Puedo extraer el factor curativo de Wolverine e inyectarlo en tu cuerpo, para que no mueras ni siquiera sin mí. Venom también sintió que había un problema, pero sintió que era algo muy importante. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 6. Capítulo 6. El secreto del mayordomo. ¿Puedes hacer eso también? Richard estaba algo asombrado. ¿Acaso Venom tiene esa habilidad? Yo tampoco lo sé. No lo he probado, pero siento que puedo. Venom dudó un momento. Tampoco sabía si podría lograrlo, pero su instinto le decía que sí. Déjame pensar. Richard se quedó pensativo. Sin duda, deseaba la capacidad del factor curativo. No solo podía sanar rápidamente, sino que incluso podía retrasar el envejecimiento. Además, si salvaba a Stark, aunque existía cierto riesgo, los beneficios también eran grandes. Si realmente se topaba con un enemigo al que no pudiera derrotar, podría huir al mundo DC. Hagámoslo. Si me voy, me voy. Lo peor que puede pasar es que huya a otro mundo. Logan preguntó. Niño, ¿a dónde vas? ¿Necesitas ayuda? Había estado hablando consigo mismo, su expresión cambiaba, e incluso había pedido un mapa. Wade ya estaba borracho. ¿Cómo iba a estarlo después de un concurso de bebida con Logan, que tiene un factor curativo? Richard negó con la cabeza. No hace falta, Logan. Puedo ocuparme yo solo. Tú también tienes tus cosas que hacer. Llámame si necesitas algo, dijo Logan en voz baja. Richard se levantó y le dio una palmadita en el hombro a Logan. No os preocupéis. No voy a desperdiciar vuestro favor. Vosotros seguid bebiendo. Yo me voy primero. Después de hablar, se dio la vuelta y se fue. Logan se rascó el hombro con los dedos. Sentía un poco de picazón. Fuera del bar, Richard miró la sustancia negra en el centro de su palma. ¿Venom, lo logró? Definitivamente. ¿Cuánto tiempo tardará en completarse? Unas pocas horas. De esta manera, tendría una capa extra de protección en este mundo. Richard subió al coche de lujo y dejó escapar un largo suspiro. La verdad es que todavía no me he acostumbrado a los bares llenos de alcohol y cigarrillos. Sí, joven maestro, no debería venir a esos lugares en el futuro. Cassell, ¿puedo confiar en ti? Richard miró al mayordomo que conducía con una mirada inexplicable. Llevaba una semana en este mundo y Cassell lo había cuidado muy bien. Era como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Cassell incluso sabía sus comidas favoritas. Por supuesto, joven maestro, lo juro por mi esposa y mis hijos. Cassell no giró la cabeza, sino que sostuvo la mirada de Richard a través del espejo retrovisor. Venom, sal y saluda a nuestro mayordomo. Hola, mayordomo Cassell. Venom extendió su aterradora cabeza desde el hombro de Richard, revelando colmillos afilados y una lengua larga. Hola, señor Veneno. Cassell no entró en pánico. Un brillo extraño brilló en sus ojos. ¿No tienes miedo de mí? Venom era un poco extraño. Podía sentir que el humano frente a él no tenía miedo alguno. Para nada, señor Veneno. Quédese quieto, por favor. Yo conduzco. Cassell condujo sin mirar hacia otro lado. Me estás haciendo perder la cara, ¿sabes? Entonces, necesitas que me asuste y estrelle el auto contra una pared. Tú podrías, pórtate bien. Este coche es muy caro. Richard sostuvo la cabeza de Venom entre sus brazos y le metió un puñado de chocolates en la boca para calmarlo. Richard preguntó. Cassell, ¿qué hacías antes? Fui soldado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con el rango de capitán. Tras retirarme, serví como instructor durante un tiempo y luego me convertí en el mayordomo de su familia, joven amo. Cassell no ocultó nada. Con tus calificaciones, ¿por qué elegirías ser mayordomo en lugar de otra cosa? Richard estaba un poco desconcertado. Con tales calificaciones, ganar 1 millón al año como guardaespaldas de una persona rica no sería un sueño. Porque el maestro salvó a mi esposa e hijos. A cambio, me convertí en el mayordomo del joven maestro, dijo Cassell con una sonrisa. Cuerpo de Marines, capitán, con esposa e hijos. Una situación muy familiar. Idiota, es Punisher. La voz de Venom resonó en su mente, y Richard abrió mucho los ojos. Necesitaba confirmarlo. Cassell, ¿cuál es tu nombre completo? Frank Cassell.
Realmente era él, Punisher, el pináculo de los combatientes humanos en solitario. Frank, ¿cuánto tiempo llevas siendo mayordomo? 5 meses y 6 días. Frank dio una hora muy precisa. ¿Cómo murieron mis padres? El maestro y la señora murieron repentinamente de muerte súbita después de beber, dijo Frank, sin cambiar su expresión. Pero la bodega de la mansión está vacía. Ante esto, Frank se quedó sin palabras. Richard no insistió más. Pensó en sus propias habilidades. Aunque por ahora solo podía viajar a Washington D.C., ¿y si pudiera viajar en el tiempo en el futuro? Al fin y al cabo, este mundo era como un colador. Cualquiera con un poco de habilidad podía manipular el tiempo. Y la hora que Frank acaba de mencionar debería ser la de su primer encuentro. La recordaría. Masca, y esos padres, que murieron repentinamente el día antes de mi transmigración. Aunque había visto sus fotos, sus cuerpos ya estaban en ataúdes. Masca, ¿me estás escuchando? Y si mi padre es mi yo futuro, ¿quién es mi madre? ¿Puedo traer a otras personas a mi vida? Entonces, ¿quién es la otra persona? ¿Terminaste o no? ¿Mi cabeza es una pelota de goma que no paras de frotar? Ah, oh. El veneno explotó y mordió directamente el cuero cabelludo de Richard. ¡Ay! Richard sintió que su cráneo estaba a punto de estallar. Todos sus pensamientos anteriores se desvanecieron y suplicó clemencia una y otra vez. Lo siento. Ya me conoces. Cuando pienso, no puedo evitar juguetear con algo que tengo en las manos. ¿A quién le importas? Te llamé y me ignoraste. Lo hiciste a propósito. Deja de morder. Está sangrando. Frank miró por el retrovisor con ojos divertidos. Aunque sus apariencias eran diferentes, esta forma de interactuar era simplemente la misma de ellos. Al llegar a la mansión, Richard salió del coche con la cara cubierta de sangre. Veneno, curaste mi herida, pero no pudiste limpiar la sangre. Guárdalo como recordatorio. Está bien. Ya era tarde. Richard corrió al baño y comenzó a lavarse. Venom, me pica un poco la espalda. ¿Me la puedes frotar? ¿En serio, soy tu niñera? Aunque dijo eso, aún así extendió varios tentáculos negros para frotarlo. Jeje. Después de ducharse, Richard, vestido con un pijama holgado, se acostó cansado en la suave cama. Venom, necesito hacer algo para que se integre el factor curativo. No es necesario. Solo duerme, es seguro y no duele, dijo la cabeza de Venom extendiéndose desde su pecho. Está bien, entonces te lo dejo a ti, Venom, dijo Richard, cerrando los ojos. En un momento, Richard cayó en un sueño profundo, su respiración se volvió constante y profunda. Está realmente dormido. ¿Tanto confía en mí? Venom pensó en silencio. Era un parásito en el cuerpo de Richard y podía percibir claramente su estado físico. Richard, en efecto, se había quedado dormido, y dormía profundamente. Venom evocó los recuerdos de Richard. Richard siempre había sido muy vigilante, sobre todo tras su llegada a este mundo, despertándose a menudo de repente en mitad de la noche. Pero en ese momento, había bajado la guardia con mucha facilidad, confiando completamente en sí mismo. Venom no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. ¡Qué humano tan extraño! Bastan unas cuantas películas para que baje mucho la guardia. Sin embargo, para Venom, esto no era malo. Le gustaba la sensación de que confiaban en él, incluso si la otra parte solo lo hacía por alguna razón inexplicable. Richard, malvado y tonto. Venom susurró, luego se replegó dentro del cuerpo de Richard y comenzó el trabajo de integrar el factor curativo. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Richard fue cambiando gradualmente. Sus células comenzaron a absorber e integrar el factor curativo, lo que le otorgó mayor vitalidad y capacidad regenerativa. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo 7. El poder es la única verdad. Desierto del Sahara. Dentro de un helicóptero armado en el cielo. Frank, ¿todavía puedes conseguir este tipo de cosas?, dijo Richard, un poco sorprendido. Le había ordenado a Frank que organizara un vuelo al desierto del Sahara el día después de despertarse. No esperaba que al salir un día se encontrara directamente con un helicóptero armado. Mis viejos contactos en el ejército aún me son útiles. ¿De verdad no necesitas que te siga, joven maestro? Frank aterrizó lentamente el helicóptero, vestido con uniforme de combate negro, con varios suministros militares apilados en una esquina, completamente armado. No es necesario, Frank, solo espérame aquí. Todavía tengo Venom. No se preocupe, mayordomo, estoy aquí para protegerlo. Venom asomó la cabeza y miró la pequeña colina a lo lejos.
Sus sentidos se hacían cada vez más fuertes. Entonces vámonos. Richard, con una cazadora marrón amarillenta, subió la pequeña colina. Abajo había un refugio antiaéreo natural, con terroristas patrullando de un lado a otro, y varios cañones y misiles por todas partes. Efectivamente, este es el lugar donde secuestraron a Stark. Entonces, ¿qué esperamos? Adelante. Venom ya estaba impaciente por transformarse. Espera, ¿no estarás planeando atacar mientras te disparan con cañones? Richard lo detuvo rápidamente. De lo contrario. Suspiro, recuerda nuestro propósito al venir aquí. Encontrar algo. Matar es secundario. ¿Y si lo que buscas está en sus manos y lo destruyen por desesperación si matas a demasiados? En realidad, no quería que lo lastimaran. Aunque Venom y su capacidad de autocuración significaban que no moriría, el dolor sería igual de intenso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero, confirma la ubicación exacta de lo que estás buscando. Richard caminó alrededor de la pequeña pendiente, deteniéndose y comenzando en el desierto. Está aquí, justo debajo de aquí. Entonces empieza a cavar. Richard miró la arena amarilla bajo sus pies. Dentro de la cueva ustedes son realmente increíbles, capaces de crear un arma tan perfecta con solo un martillo. El líder de la banda de los 10 anillos miró la armadura de Iron Man en la esquina, que parecía chatarra. Eres realmente el genio más grande de este mundo, Tony Stark. El líder miró con excitación a las dos personas en la esquina, que estaban siendo apuntadas con armas de fuego. Tony Stark parecía amargado. Podría haberlo logrado en una semana más, pero no esperaba un ataque repentino hoy, y lo descubrieron. Entonces, ¿dónde están los planos del arma? El líder extendió la mano con entusiasmo. Con los planos de esta arma, la banda de los 10 anillos sin duda podría gobernar el mundo entero. Tony Stark miró en silencio a Ethan, que estaba a su lado. Ethan tradujo. Quiere los planos de las armas. No se los des. Tony Stark sabía que si le daba los planos, viviría hoy. Entonces se dirigió a un banco de trabajo y comenzó a organizar los planos meticulosamente, sin atreverse a perderse un solo detalle. El líder observaba la espalda de Tony con la respiración agitada. Estaba a punto de obtener los planos, un arma capaz de dominar el mundo. Los ojos de Ethan se oscurecieron. Tony llevaba una pila de planos y caminó hacia el líder. Todos los subordinados a su alrededor se hicieron a un lado, y el líder permaneció en su lugar, como un rey esperando el tributo de sus súbditos. Tony se presentó ante el líder y se los entregó lentamente. Las manos del líder temblaron cuando extendió la mano para tomarlas. De repente, Tony agitó la mano y los planos cayeron en el horno cercano. La intensa temperatura los convirtió en cenizas en menos de un segundo. No. El líder agarró a Tony Stark del cuello y rugió. ¿Qué has hecho? Ethan, traduce mis palabras. Dijo Tony sin girar la cabeza, encontrando la mirada del líder, un par de ojos inyectados en sangre, el otro lleno de desdén, revelando una sonrisa provocativa. Nadie puede quitarle nada a mi Tony Stark, ni siquiera tú. Toda la cueva quedó en silencio. Todos miraban a estos dos intrépidos individuos. La sangre en los ojos del líder se intensificaba cada vez más. Solo Ethan y Tony sonrieron levemente. Ja, la ira del líder se transformó en risa. Soltó a Tony Stark, sacó una pistola y disparó 2 tiros. Tony Stark cayó al suelo, apareciendo 2 agujeros sangrientos en sus rodillas. Esta vez no necesitas fabricar el arma. Solo necesitas dibujar los planos. Pero para evitar que escapes, no necesitarás piernas. Al fin y al cabo, no necesitas piernas para dibujar planos. Tony empezó a sudar frío. Sabía que esta vez no podría escapar. Tenía el menisco destrozado. Incluso si sanaba, quedaría lisiado. No dibujaré planos ni fabricaré armas para ti. Desde el momento en que vio que los terroristas estaban usando todas las armas que él había inventado, decidió que no construiría armas para ellos. No importa. Tú y este tipo tienen una buena relación, ¿verdad? Dispuestos a ocultármelo y escapar juntos. El líder escuchó la traducción de Ethan y ordenó a sus subordinados que lo sujetaran. Sacó un hierro de marcar del horno y lo presionó contra el pecho de Ethan. Los ojos de Tony estaban a punto de abrirse. Detener. Un olor a carne asada impregnaba el aire. Cuando la temperatura bajó, el líder arrancó el hierro de marcar, llevándose consigo un gran trozo de carne. Si te niegas, continuaré torturándolo hasta que aceptes. Tony cayó en una lucha. Ethan se apoyó en el brazo y se incorporó.
El intenso dolor le nubló la consciencia y le dilataron las pupilas, pero seguía mirando hacia el líder. Temblando, sacó un cristal de su bolsillo y se lo colocó en la frente, rezando. Tus pecados son monstruosos. Dios, Alá enviará un enviado para castigarte. El líder miró el cristal, lo agarró y, al observar su claridad y transparencia, sonrió satisfecho y dijo: Dios no existe. Solo el dinero y las armas son la única verdad en este mundo. Solo el dinero y las armas son la única verdad en este mundo, jajajaja. La risa de los terroristas resonó por toda la cueva, como si la cueva misma temblara por su risa. En ese momento, un gran agujero se abrió en el techo de la cueva y una sombra negra cayó, aterrizando frente al líder. Todos se quedaron mirando fijamente esa figura demoníaca. Un cuerpo alto y negro, piel suave, ojos pálidos y una boca llena de colmillos y una lengua larga. Venom vio inmediatamente el cristal en la mano del líder. Eso es mío. Antes de que el líder pudiera reaccionar, el cristal que tenía en la mano fue arrebatado por el monstruo y tragado. El líder dio unos pasos atrás y gritó: Dispárenle. Maten a este monstruo. Van, 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 todos dispararon sin dudarlo. Ya fuera un demonio o un enviado de Dios, solo creían en el dinero y las armas. Inmediatamente se dispararon balas de 7 u 8 rifles y la ubicación del monstruo quedó envuelta por el humo de los impactos de bala. Solo se detuvieron cuando todos sus cargadores estaban vacíos. ¿Y qué si es un enviado de Dios? Incluso a Dios mismo lo matarían a tiros. Solo el dinero y las armas son la verdad de este mundo. El líder rió triunfante. Sus ojos brillaban de codicia y arrogancia. Bien dicho, pero te corregiré. Solo el poder es la verdad de este mundo. Al oír esa voz, el líder sintió un escalofrío en la columna. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Cuenta tus pecados. El humo se disipó gradualmente. Venom permaneció firme en su lugar, su enorme y fuerte cuerpo plagado de innumerables balas incrustadas. La superficie de su cuerpo se retorció de repente, devorando las balas incrustadas, y luego sus brazos se transformaron rápidamente en 2 ametralladoras Gatling gigantes, con sus cañones oscuros apuntando a los enemigos que tenía delante. Una sonrisa feroz apareció en el rostro de Venom, su voz profunda y ronca. Ahora, comencemos a contar tus pecados. Cayeron innumerables balas. Los terroristas entraron en pánico en el espacio confinado, buscando frenéticamente lugares donde esconderse. Algunos se escondieron detrás de mesas, mientras otros se aferraron a las rocas para cubrirse. Al segundo siguiente, las balas de Venom atravesaron sin piedad la cubierta y los cuerpos de las personas, convirtiéndolos en montones de carne picada. Un fuerte olor a sangre impregnaba la cueva, acompañado de gritos que provocaban escalofríos. El líder observó la horrible escena con terror y su corazón se llenó de temor. Se giró para huir de ese lugar infernal, solo para descubrir que su refugio ya había sido sellado. ¿Tú, qué clase de monstruo eres?, preguntó el líder temblando. Venom agarró la cabeza del líder y lo levantó. Somos Venom. Cuando los dedos se apretaron, los ojos del líder se pusieron en blanco y luchó como un pez, pidiendo clemencia frenéticamente. Espera, déjame ir, tengo mucho dinero, puedo entregártelo. Yo, estallido, con un ruido sordo, Venom arrojó casualmente el cadáver al suelo. Puaj, Tony Stark estaba en el suelo, vomitando, el suelo de la cueva estaba cubierto de carne picada. Venom giró la cabeza para mirar a Tony Stark. Tony Stark abrió mucho los ojos y explicó rápidamente. Señor demonio, no estoy con ellos. Oye, aléjate de él, demonio. Al verlo caminar paso a paso hacia Ethan, Venom se transformó lentamente nuevamente en Richard. Por favor, silencio, señor Stark, no quiero hacerle daño. Ah. Oh. Stark aún no se había recuperado del shock de que un demonio se convirtiera en un hermoso joven. Richard se arrodilló para revisar las heridas de Ethan. Una herida de bala en el abdomen y quemaduras en el pecho. Veneno, cúralo. Colocó su mano sobre el pecho de Ethan y el tejido del simbionte se filtró en el pecho, reparando el tejido dañado. Tú eres el mensajero de Dios. Ethan abrió los ojos. No había perdido el conocimiento. No, ¿dónde conseguiste ese cristal antes?, preguntó Richard. Llevaba un tiempo con él. Anteayer lo encontré en la cueva. Una voz me dijo vagamente que mientras lo llevara, un mensajero vendría a salvarme. Ethan no ocultó nada. Richard frunció el ceño. Ese fue el día en que se fusionó con Venom. Si fuera su yo futuro, ¿por qué haría esto? ¿Acaso el anciano y la autoridad de la variación temporal no lo detuvieron? ¿Ocurrió algo en el futuro?
Pero si fuera un enemigo, no habría necesidad de tantos problemas. Con el poder de viajar en el tiempo, podrían simplemente regresar al momento en que transmigró por primera vez. Además, después de que el cristal fue devorado, sorprendentemente apareció dentro de su cuerpo. Richard se tocó el pecho. Aunque no podía verlo ni tocarlo, y los rayos X probablemente no funcionarían, sintió un cristal transparente en ese punto. Era como si existiera en el espacio en la ubicación del cofre. Venom, ¿tuviste alguna reacción adversa después de devorar ese cristal? No, parece que hay un núcleo extra en mi cuerpo, como un dispositivo de almacenamiento. ¿Un dispositivo de almacenamiento? ¿Para qué sirve? Copiar los superpoderes de otras personas. ¿No es ese un poder que ya tienes? ¿Qué significa vincular? Es diferente. Antes, las habilidades que copiaba tenían un límite de cantidad. Con esto, es diferente. Puedo copiar incontables, y tú también puedes usar habilidades sin mi ayuda. Suena bien. Pensando en esto, Richard sonrió levemente. Él ya había confirmado que ese tipo de cristal exclusivo parecido a un arma era un regalo hecho a medida para ellos dos. Deja de sonreír tontamente, ese tipo de allí parece estar muriendo. Richard volvió a la realidad y miró a Tony Stark. La sangre seguía manando de sus piernas. Parecía que sus arterias principales estaban lesionadas. Ethan intentaba detener la hemorragia, pero, por desgracia, no había herramientas médicas, así que fue prácticamente ineficaz. Mensajero, ¿puedes salvar a mi amigo? Richard colocó su mano sobre el cuerpo de Tony, reparando continuamente sus áreas heridas. Traerlo aquí también debería haber sido para salvar a Tony Stark. Si no hubiera venido, Tony Stark, con sus dos piernas rotas, jamás habría podido escapar por sí solo. ¡Ay, Dios mío! Tony Stark miró en estado de shock sus heridas, que habían vuelto a su estado original. ¿Todavía quiere esto, señor Stark? Richard le entregó la metralla y el reactor que había encontrado dentro de él. Oh, eso, gracias. Tony Stark no los tomó. Richard también recordó su pequeña peculiaridad y los colocó en un banco de trabajo cercano. Tony Stark miró la pequeña metralla que casi lo había matado con emociones complejas. Amigo, ¿puedo preguntarte quién eres? Tranquilizándose, Tony preguntó. Juró que nunca había sido tan educado en su vida. Me llamo Richard, o mejor dicho, estoy aquí para salvarte. ¿Necesitas recoger algo? ¿Puedes ayudarme a destruir esta armadura? Ningún problema. Richard se acercó a Mark I, se cubrió la mano con tejido simbionte y golpeó. Auge, Mark I se dispersó en pedazos como una doncella celestial esparciendo flores, convirtiéndose realmente en chatarra ahora. Silbido. Tony Stark se quedó sin aliento. Aunque Venom ya había resistido balas y se había transformado en una ametralladora Gatling, el efecto visual aún no era tan evidente como el poder puro. Cabe destacar que, aunque el Mark I fue improvisado por él, seguía siendo de una aleación especial, lo que le confería cierta resistencia. Ahora, se rompió de un solo golpe. Vamos. Richard abrió el camino por el pasillo, con Tony y Ethan detrás. Al caminar por el tranquilo pasillo, Richard sintió que algo no iba bien. Si el alboroto anterior no los hubiera alertado, se podría decir que la insonorización era buena. Ahora ni siquiera había patrullas. Mientras se acercaba a la entrada de la cueva, Richard olió un fuerte olor a sangre, su expresión cambió y se transformó en Venom. Algo pasó afuera. Tony Stark también sintió que algo andaba mal. Quédate detrás de mí y no te alejes demasiado. Venom dijo con voz ronca y salió. Al salir, un fuerte viento sopló trayendo un cielo lleno de arena amarilla, enterrando los cuerpos en el suelo. Los cuerpos yacían esparcidos desordenadamente en el suelo, con el rostro desencajado y los ojos llenos de desesperación y miedo. La sangre manchaba el suelo, mezclándose con la arena amarilla, creando una imagen escalofriante. Todos muertos. Ni siquiera tuvieron tiempo de enviar un mensaje. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 9. Capítulo 9. El despertar de los 10 anillos. Originalmente solo vine a eliminar la organización que robó mi nombre, pero no esperaba encontrarme con algo interesante. Venom miró y vio a un hombre de barba larga con una magnífica túnica dorada y 10 anillos de gemas deslumbrantes en ambas manos. Su expresión era fría y arrogante, como si nada en el mundo le importara. Mandarín. El rostro de Richard se puso serio al instante cuando vio a través de la perspectiva de Venom que un poderoso jefe de las últimas etapas de Iron Man había aparecido en la villa de los novatos. ¿Tony Stark, y un demonio?
Incluso con sus siglos de experiencia, el mandarín no pudo identificar que era Venom. En cuanto a Ethan, ni siquiera le dedicó una mirada. ¿Qué? ¿Vas a robarme mi presa? Como lo consideraban un demonio, Venom decidió seguirle el juego. Su larga lengua se movía violentamente en el aire, revelando una boca llena de colmillos afilados que brillaban con una luz fría. No, no me interesan. Mandarín negó con la cabeza. Sus ojos profundos estaban llenos de curiosidad. Entonces no bloquees el camino. Venom gritó arrogantemente, alejándose en otra dirección con Tony Stark y Ethan. ¡Zas! De repente, Venom saltó hacia atrás y una deslumbrante luz blanca, como un rayo, cayó instantáneamente, abriendo un agujero sin fondo en el lugar donde había estado. ¿Qué quieres decir con que quieres ser comido por mí? Venom rugió furiosamente y su voz resonó en el vasto espacio. Pero estoy muy interesado en ti. Nunca he tenido un demonio en mi colección. Mandarín levantó su puño y su anillo apuntó a Venom. Anillo de luz blanca. Puede emitir diversas formas de energía a lo largo del espectro electromagnético. Maldita sea, ustedes dos van primero. Venom maldijo en voz baja. Sabía claramente que esta pelea era inevitable hoy. Mandarín ignoró a los dos mortales, su mirada fija en Venom, como si tratara de ver a través de él. Colocaré tu cabeza en el lugar más visible. Entonces te comeré primero. Venom dejó escapar un rugido furioso, como un rayo negro, corriendo hacia Mandarín a gran velocidad, provocando una ráfaga de viento que envió arena y piedras volando por todas partes. El Mandarín, sin embargo, permaneció imperturbable. Con un ligero movimiento de su dedo, un anillo emitió un poderoso rayo de energía. El rayo, como una espada de luz gigante, atacó directamente a Venom. Este esquivó ágilmente el rayo, rozando su cuerpo, y la energía abrasadora derritió al instante el muro de piedra cercano, haciendo que las rocas fluyeran como lava. Venom se acercó instantáneamente a Mandarín, blandiendo su enorme puño para aplastarlo. La figura del Mandarín parpadeó, evadiendo fácilmente el golpe, mientras que simultáneamente, un anillo en su otra mano disparó un rayo, que se dirigió hacia Venom. Anillo relámpago. Puede generar potente energía eléctrica, cuya cantidad e intensidad dependen psicológicamente del portador. Se desconoce el voltaje máximo que puede alcanzar actualmente. El cuerpo de Venom fue alcanzado y la electricidad lo recorrió. Se quedó paralizado un instante, pero luego cargó hacia adelante sin vacilar. Tienes cierta habilidad, pero no es suficiente. Los labios del Mandarín se curvaron ligeramente hacia arriba y los anillos dispararon continuamente varios ataques de energía, formando una red de luz deslumbrante pero mortal por un momento. Venom esquivó y se abrió paso entre estos ataques, su cuerpo parpadeando como un fantasma. Esquivó cuando pudo y aguantó cuando no pudo, como si bailara al borde de la muerte, pero sus ojos permanecieron decididos, buscando una oportunidad para contraatacar. De repente, notó una pausa momentánea en los continuos ataques del Mandarín. Una oportunidad perfecta. Venom cargó sin vacilar, abriendo sus fauces para morder a Mandarín. Tenía la boca abierta de par en par, y los colmillos brillaban con una luz siniestra, como si quisiera tragarse a Mandarín entero. HMPH, ¿quieres morderme? No es tan fácil. El segundo anillo se iluminó y al instante apareció una enorme bola de fuego que se estrelló contra Venom con una gran explosión. Anillo de incandescencia. Contiene un corazón en miniatura de una estrella, capaz de emitir radiación infrarroja o calor, con intensidad controlada por quien lo lleva. Venom cayó pesadamente al suelo, rodando varias veces en desorden. Levantó polvo por donde pasó, y profundas marcas quedaron grabadas en el suelo. Venom, deja de luchar, encuentra una oportunidad para escapar. Richard, escondido dentro del cuerpo de Venom, vio que la batalla estaba en completa desventaja, y el oponente solo usaba 3 anillos. El Venom actual era completamente una pizarra en blanco, solo tenía la habilidad de Wolverine, y la mayoría de sus habilidades se habían reiniciado, lo que brindaba poca ayuda. Bueno. Venom tampoco era un impulsivo. Se levantó rápidamente, se impulsó con las patas y estaba a punto de escapar. La velocidad del Mandarín definitivamente no podría alcanzarlo. ¿Intentas escapar? No es tan fácil. El cuarto anillo del Mandarín brilló. Anillo de tormenta de hielo. Puede extraer energía del centro del frío espacio exterior, emitiendo ondas de frío que pueden congelar el aire, reducir la temperatura de los objetos o las personas e incluso acercarse al cero absoluto. Centrado en él, la temperatura se desplomó y un viento gélido huyó, formando al instante una oleada de nieve y hielo.
El aire circundante pareció congelarse, produciendo crujidos. El cuerpo de Venom también se volvió lento. Sus movimientos perdieron agilidad y una gruesa capa de escarcha cubrió rápidamente su superficie. La escarcha se extendió continuamente, afectando incluso a Richard en su interior, quien sintió un frío que le helaba los huesos, como si la sangre estuviera a punto de helarse. Venom luchó desesperadamente, pero su cuerpo se volvió cada vez más rígido y cada movimiento se volvió excepcionalmente difícil. Richard estaba extremadamente ansioso, sabiendo que si no encontraban una solución pronto, realmente podrían ser incapaces de escapar. ¿Aún no estás muerto así? Tu vitalidad es realmente tenaz. Entonces prueba esto. El cuarto timbre del mandarín se iluminó. Anillo de impacto. Puede proyectar diversas formas de energía, la más común la fuerza oscilante de neutrones rápidos, equivalente al impacto de 159 kilogramos de TNT. También puede proyectar fuertes vibraciones sónicas y generar ondas electromagnéticas para atraer o repeler objetos. Una onda sonora penetrante se abalanzó sobre Venom, como una ola gigante invisible con el poder de destruirlo todo. Venom perdió el equilibrio y se agarró la cabeza con dolor. ¡Ah, ah, ah, ah! El cuerpo de Venom se abrió, revelando a Richard, quien también sufría por dentro. Zarcillos negros se abrieron y se agitaron, intentando volver a envolver a Richard. ¿Un humano? Parece que me engañaron. La expresión del mandarín permaneció inalterada. El anillo rojo se iluminó y apareció una gigantesca bola de fuego, que aplastó a todos con llamas furiosas. Auge. El impacto de la explosión de la bola de fuego envió a Venom y Richard a volar, como dos balas de cañón, estrellándose fuertemente contra el suelo en la distancia y separándose por primera vez. Venom se transformó nuevamente en un charco de baba, retorciéndose constantemente, tratando de regresar al cuerpo de Richard. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 10. Capítulo 10. La última batalla del demonio. Susurro, susurro, susurro. El sonido del hielo al romperse resonó en el espacio silencioso mientras Mandarín caminaba hacia Venom, se agachaba lentamente y lo recogía. ¿Qué es esto? Una especie de parásito que puede otorgarle a su huésped una fuerza poderosa. El Mandarín examinó cuidadosamente el veneno en su mano. Percibió agudamente que el parásito en su mano quería parasitarlo. El anillo azul se iluminó instantáneamente, una luz fría brilló y el cuerpo originalmente blando de Venom instantáneamente se volvió increíblemente duro, seguido de ser envuelto en una capa de hielo sólido cristalino. Aunque no es la cabeza de un demonio, es una buena colección. Devuélveme a Venom. Richard apareció en el camino del mandarín en algún momento desconocido, su cuerpo temblaba de frío y cada temblor provocaba una lluvia de diminutos cristales de hielo. Si Venom no le hubiera inyectado previamente factores de autocuración, se habría congelado hasta morir en este páramo helado hace mucho tiempo. ¿Un mutante? El mandarín miró las heridas ya curadas en su cuerpo. Tus habilidades no pueden derrotarme. Solo te causarán más sufrimiento. No es asunto tuyo. Maldijo Richard, atacando imprudentemente a Mandarín. Tonterías. El anillo del mandarín emitió una luz blanca deslumbrante que, como una espada afilada, atravesó instantáneamente el corazón de Richard. El cuerpo de Richard se puso rígido de repente, luego tropezó y cayó al suelo. Sin miedo, sin pensamientos, ignorante. Mandarín meneó la cabeza con decepción, a punto de pasar junto a él. Bofetada. Una mano congelada agarró fuertemente el zapato de Mandarín, los dedos de esa mano estaban rígidos hasta el punto de ser casi incapaces de doblarse. Devuélvemelo. Richard yacía en el suelo, con voz débil pero firme. ¿Por qué? ¿No es mejor hacerse el muerto y sobrevivir? El Mandarín bajó la mirada con indiferencia, sin rastro de compasión. ¿Estás muy decepcionado de encontrarte siempre con oponentes con los que no disfrutas plenamente? Richard, tendido en el suelo, respondió sin venir a cuento. ¿Y qué si lo soy? Entonces, ¿qué tal si te encuentro un oponente digno? ¿Oms? El dios del hombre. Tan pronto como las palabras cayeron, Richard desapareció del lugar con Mandarín, sin previo aviso, dejando atrás solo un parche de color azul profundo en el centro del desierto amarillo. De repente aparecieron allí un hombre y una mujer. Dije, de verdad está bien que te jodas así. Esto no es realmente una cagada. Es solo un pequeño error en el plan, pero también es bueno. La apariencia del mandarín también puede hacerle comprender que este mundo no es seguro. De lo contrario, con su personalidad, probablemente tardaría varios años en ir a Washington D.C. como si fueras diferente.
Si no fuera por la muerte de Iron Man, que desencadenó la extraordinaria guerra mundial, aún te estarías consumiendo. Jeje, eso es porque te tengo a ti, mi veneno. Corriente continua barra de lujo. Dos figuras sombrías aparecieron de repente en el pasillo. Era de día y el bar estaba vacío, solo estaban el dueño y una camarera. La decoración del bar estaba llena de estilo retro, con mesas y sillas de madera que exudaban las marcas del tiempo y fotografías antiguas colgadas en las paredes que parecían contar historias del pasado. El dueño del bar miró las figuras que aparecieron repentinamente, levantó una ceja y levantó una mano para detener a la mujer que quería acercarse. Realmente te subestimé, movimiento espacial. El mandarín observó el entorno cambiante con una pizca de sorpresa en los ojos. Esta habilidad era realmente rara. Todo a su alrededor era completamente diferente a antes. La iluminación tenue y las decoraciones antiguas le hacían sentir una sensación de novedad. Richard se puso de pie, escapando del ambiente de baja temperatura, y el horrible agujero grande en su pecho comenzó a repararse lentamente. Entonces, ¿dónde está el dios del hombre del que hablaste? ¿Esos dos mortales de allí? Mandarín miró al dueño del bar y a la camarera con los ojos llenos de desdén. Claro que no, mi señor. Lo siento, necesito tomar prestado su lugar para una pelea. Pagaré para reconstruirlo después. Richard se relajó después de llegar a este mundo. Está bien. El dueño del bar esbozó una leve sonrisa, una sonrisa llena del encanto de un hombre maduro. Su voz, profunda y magnética, sonaba excepcionalmente clara en el tranquilo bar. Clark, tengo información sobre la última ciudad kryptoniana. Ven a salvarme rápido. Richard gritó fuerte y su voz resonó en el bar vacío. Después de que las palabras cayeron, Richard esperó en silencio. Pasó un segundo, muy normal, lleva tiempo recibir información. Pasaron 3 segundos y debería estar en camino. Pasaron 5 segundos, y Richard finalmente no pudo mantener la calma. Frunció el ceño y una ligera inquietud comenzó a crecer en su corazón. Maldita sea, ¿qué pasa? Con la velocidad de Superman, es imposible que no venga tras escuchar esta noticia. ¿Podría ser que Superman en este mundo aún no haya aparecido? Los ojos del mandarín se volvieron cada vez más fríos, como si pudieran congelar el aire circundante. ¿Es este el Clark que estás buscando? El dueño del bar le entregó un periódico. Richard lo tomó y sintió que se le nublaba la vista. Superman muere salvando al mundo y la ciudad está de luto. La fecha fue hace un año. Mierda. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Richard no pudo evitar maldecir, su expresión estaba llena de desesperación e impotencia. Si hubiera sido un poco antes o un poco después, podría haber llamado a Superman, pero está atrapado justo en el medio, ni aquí ni allá. ¡Ay, el dios del hombre ha muerto! ¿De verdad es el destino? El destino es una perra. Siempre te da un gancho cuando menos te lo esperas. Richard suspiró abatido. No tenía otra opción. Venom estaba en manos del oponente, su habilidad de viajar por el mundo era inútil para regresar, y Superman también estaba muerto. No le quedaban movimientos. Jajaja, bien dicho. ¿Puedo ayudarte en algo, Richard? El dueño del bar asintió en señal de acuerdo, con una emoción compleja reflejada en sus ojos. Ve con Bruce Wayne y cuéntale lo que pasó aquí. Lo siento, he traído problemas a tu mundo. Richard no se dio cuenta en absoluto de que nunca había mencionado su nombre. ¿Qué pasa contigo? Probablemente no pueda irme, y tal vez tampoco pueda compensarte por tu barra. Observando cómo los dos mortales lo ignoran por completo. Parece que no puedes invocar a ese dios del hombre, así que compénsame con tu vida entonces. Mandarín levantó el puño. Esta vez, no se contuvo. Sus ojos estaban llenos de instinto asesino. Mi señor, tome a su empleado y corra. Solo puedo detenerlo por un tiempo, como mucho. Richard atacó directamente. Como la muerte estaba a ambos lados, bien podría golpearlo. El anillo del mandarín brilló como un flash, iluminando al instante la barra tenue. La intensa luz hacía casi imposible abrir los ojos. Richard cerró los ojos, apuntó a la posición recordada y golpeó con fuerza, reaccionando solo cuando su puño hizo contacto. ¿Golpearlo? ¿No estoy muerto? Abriendo los ojos, Mandarín todavía no mostró ninguna reacción, ni siquiera un ligero movimiento de su cuerpo. El puño de Richard se estrelló contra el rostro de Mandarín, distorsionando sus facciones. Al retirar la mano, no mostró signos de recuperación. El tiempo se detuvo,